Buenos días a todos. Y empezamos con un webinar de temas de impresoras 3D. ¿Vale? En primer lugar, pues yo me voy a presentar un poco. ¿Vale? Yo me llamo Pablo, soy uno de los técnicos responsables de la parte de impresoras 3D. En este primer webinar vamos a presentar un poco lo que es la marca Mark4Get, ¿vale? Marca de la cual somos distribuidores aquí en España, ¿vale? Y empezaremos pues, con una presentación donde vamos a ver principalmente una pequeña descripción de la empresa que somos nosotros, de Grupo Signova. Veremos también una pequeña descripción de la marca Mark4Get, ¿vale? Y veremos pues las soluciones que ofrece esta marca, ¿vale? En el campo de esta tecnología. Ellos serían fabricantes de softwares, fabricantes de los materiales y serían fabricantes también de los equipos, ¿vale? Empezamos por tanto con la presentación, ¿vale? Bueno, desde Grupo Signova, en principio os daros las gracias por la asistencia a este webinar y hago una pequeña introducción de lo que es Grupo Signova, ¿vale? Pues, Grupo Signova, una empresa que nace en 2007, hace ya 10 años, ¿vale? Principalmente distribuyendo equipos de Z Corporation, ¿vale? En unos años Z Corporation fue absorbida por 3D Systems, ¿vale? Y Signova sí que se convierte en distribuidor de 3D Systems. Entonces, pues bueno, en 2014 pues la empresa emprende un cambio de estrategia, ¿vale? Y se convierte en una plataforma integral de tecnología 3D, ¿vale? Haciendo pues una selección de diferentes marcas de la cual se hace distribuidores, ¿vale? Generando también un apartado de I+D+I. Contamos con diferentes oficinas, una zona de exposición y laboratorios, ¿vale? En Jaén, y cuenta con diferentes delegaciones a lo largo de toda España. O sea, el Grupo Signova está implantado a nivel nacional en diferentes comunidades, ofreciendo un poco todas estas soluciones de tecnología integral, ¿vale? En el panorama internacional también está presente en diferentes países, ¿vale? Y un poco también está presente en todos los campos en los que la tecnología tiene aplicación, ¿vale? Pues tema aeronáutico, automoción, medicina, ingeniería, joyería, bueno, un poco todos los campos en los que esta tecnología tiene realmente cabida, ¿vale? Como hemos dicho, al ser distribuidor de diferentes marcas, ¿vale? Marcas seleccionadas pues a lo largo de todo lo que es el mercado que rodea al mundo del 3D, ¿vale? Diferenciamos un poco parte de impresión 3D y parte de digitalización 3D, ¿vale? Pues con diferentes marcas. Hoy en este webinar vamos a hablar de una marca en concreto, ¿vale? Vamos a hablar de esta marca de aquí, Mark4Get, ¿vale? Y bueno, pues empezamos un poco con ella, Mark4Get. Ahí tenéis enlace a la web del fabricante y enlace a la web de Grupo Signova aquí en España. Mark4Get es un fabricante americano, ¿vale? Que, como ya hemos comentado, no solo es fabricante de los equipos de impresión 3D, ¿vale? Sino que también es fabricante de los propios materiales y del software con el que trabaja, ¿vale? Por tanto, hoy vamos a tratar, por un lado, lo que es la marca, por otro lado, lo que es la anatomía de las piezas, ¿vale? Anatomía de las piezas que vamos a conseguir imprimiendo con esta tecnología, la propia tecnología, que es una tecnología un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, lo que es el equipo en concreto, vamos a conocer el software que utiliza y los materiales que trabaja. Bueno, pues Mark4Get nació alrededor de 2014, ¿vale? Se lanzó al mercado más bien con el primer equipo de impresión 3D en el año 2014, ¿vale? Y se lanzó de la mano de SolidWorks. SolidWorks y Mark4Get son partners, digamos que nacen un poco ahí en conjunto, ¿vale?
y conjuntamente pues generan una nueva tecnología que actualmente tienen bajo patente. Esta tecnología con la que trabaja la máquina es una tecnología CFF en la que se van aplicando, se utiliza un proceso de aplicación de fibras continuas, ¿vale? Enmarcamos estos equipos con los que trabaja este fabricante, los vamos a enmarcar dentro de una tecnología de deposición de material, ¿vale? Deposición de material. Un poco para que veamos la distribución y la implantación de la marca a nivel mundial, pues que se tome un poco de referencia, ¿no?, de los países donde la tecnología está actualmente implantada. Como decía, vamos a dar importancia y vamos a tratar de dejar bien definido y bien enmarcado el grupo al que pertenece este equipo, ¿vale? Mark4Get, como bien pone ahí en la tecnología, es una tecnología única en el mundo, ¿vale? Es la única impresora capaz de trabajar aportando fibras reales en un proceso continuo, ¿vale? Ciertamente es una máquina que trabaja empleando dos tecnologías a la vez, ¿vale? Dos tecnologías a la vez, ya que tiene dos cabezales de extrusión y trabaja con dos materiales a la vez. En uno de los cabezales, ¿vale?, para uno de los tipos de materiales, aplica un tipo de tecnología que es la tecnología FDM, en la que se va depositando el material por capas, como ya comúnmente se conoce, un material que se funde y que se va depositando por capas. Y con el otro cabezal de extrusión lo que hace es aporta las fibras reales en ese proceso continuo, ¿vale? Para la parte de aplicación de estas fibras en ese proceso continuo es donde tiene la marca patentada el proceso, ¿vale? Para que podamos visualizar y tener una idea un poco más concreta de este proceso y podamos encajar un poco mejor. Como ya hemos dicho, es un equipo que trabaja con dos cabezales, como veis aquí en las propias imágenes. Este sería el cabezal que emplean los equipos, ¿vale? Donde van a llegar por estos dos tubos pues dos materiales distintos. Por uno de ellos van a llegar los materiales plásticos, ¿vale?, y por otro van a llegar las fibras. Vamos a distinguir en este equipo materiales plásticos, que son los materiales primitivos, los materiales base, y por otro lado las fibras de refuerzo, ¿vale?, que serían estas de aquí. Para los materiales plásticos con los que trabaja este equipo se utiliza, como hemos dicho, una tecnología FDM o FFF, en la que un extrusor se calienta, el material se funde, entre comillas, y se va depositando por capas, ¿vale? En este proceso de calentamiento el material se derrite y se va depositando por capas. Para la tecnología CFF, tecnología patentada por Mark4Get, es el cabezal que se utiliza para aportar las diferentes fibras. En este proceso de aporte de las fibras realmente no se produce ningún proceso de fusión del material como en la tecnología del FFF, sino que se produce un calentamiento de la propia fibra, ¿vale?, un calentamiento de la propia fibra para que se encuentre en un estado menos rígido, es un estado más maleable y se pueda depositar sin ningún tipo de problemas. Las fibras con las que trabaja este fabricante son fibras reales, fibras que están compuestas por miles de microfibras del material en cuestión y revestidas por un pequeño termoplástico que hace al final de aglutinante entre todas las fibras, ¿vale? Como hemos dicho, dos cabezales, dos materiales, uno para los plásticos y otro para las fibras. Son dos cabezales que interactúan durante el proceso de impresión entre sí, ¿vale? Esto da pie a algo novedoso y algo distinto a lo que obtenemos de las piezas comúnmente impresas con plástico, ¿vale? La anatomía de las piezas para esta tecnología también va a cambiar, es una anatomía totalmente distinta. Comúnmente vamos a tener una parte de plástico siempre,
¿vale? Una parte de plástico y una parte de fibra. Esta parte de fibra normalmente se va a posicionar en la pieza estratégicamente para dotar a la pieza de un refuerzo específico, ¿vale? Por tanto, lo que es la anatomía de la pieza cambia totalmente con respecto a la tecnología FDM convencional de los plásticos convencionales y pasa a tener una parte de plástico y una parte de fibra. ¿Vale? Lo normal en esta tecnología es que se imprima una parte de plástico, ¿vale? Una parte de plástico, se rellene internamente la pieza con una estructura de relleno interno, al igual que se emplea hoy en día en tecnologías comunes del plástico, ¿vale? Se añade un refuerzo en puntos concretos, un refuerzo continuo de fibra, como vemos ahí en esa imagen, y por último se cierre la pieza con una parte de nylon, ¿vale? De este modo nos va a quedar una pieza de plástico constituida de manera normal, pero incluyendo unos refuerzos continuos en ciertas áreas o en ciertas zonas que nosotros hemos definido previamente en el software, ¿vale? Es importante tener en cuenta un poco la anatomía de estas piezas porque cambia totalmente la estructura interna y la manera de aplicar el material, ¿vale? Como veis ahí, la anatomía de estas piezas sería pues los muros exteriores, la parte exterior, o sea, todas las caras exteriores de las piezas que se fabrican con esta tecnología son piezas de plástico, ¿vale? Al exterior, a vista del usuario, externamente siempre van a ser plásticos, ¿vale? Pero internamente van a estar reforzadas en mayor o menor medida, según cómo configuremos la impresión, con diferentes fibras, ¿vale? Con diferentes fibras. Todo esto se puede combinar con un relleno interno, pues para un poco poder optimizar la aplicación de los distintos materiales y demás, ¿vale? ¿Qué ventajas adquiere esta tecnología con respecto a otras tecnologías? Pues principalmente la ventaja que adquiere es que se fabrican piezas con una alta resistencia mecánica. O sea, son piezas muy rígidas, muy rígidas, si las comparamos con piezas fabricadas en plásticos convencionales, ¿vale? Estamos hablando de que al final tenemos una tecnología que está trabajando en materiales compuestos y las características pues han variado totalmente, ¿vale? Por la calidad de los plásticos con los que trabaja, son piezas que también tienen una resistencia térmica bastante más elevada que los plásticos convencionales, ¿vale? Por tanto, cuentan con una resistencia térmica bastante más alta, ¿vale? Y a partir de aquí, pues bueno, reducción de tiempos en los procesos de fabricación, ¿vale? Con la fabricación de piezas 100% funcionales, fabricación con materiales compuestos, ¿vale? Un bajo coste de adquisición de la tecnología, ya que normalmente son equipos profesionales, pero normalmente siguen presentándose en formato de escritorio, por tanto pues no se necesita un espacio muy grande pues para adquirir un equipo de estos y se pueden implantar pues casi en cualquier lugar, ¿vale? Y es una tecnología que sigue en continua evolución, ¿vale? Con el desarrollo de nuevos materiales, nuevas tecnologías, etcétera. ¿Vale? Si hacemos una pequeña comparativa entre los diferentes materiales, ¿vale? En principio no hemos llegado todavía a la parte de materiales, pero los materiales con los que trabaja este equipo serían fibras, fibra de carbono, fibra de vidrio de alta temperatura y Kevlar, y como plásticos trabajaría comúnmente con poliamidas, piezas de nylon y piezas de ónix. Ahora comentamos lo que es ónix, ¿vale? Pero quedaros con que los plásticos con los que trabaja son poliamidas y luego refuerza con fibras. Estas fibras en diferentes test y en diferentes pruebas mecánicas se ha testado que llegan a ser más resistentes incluso que algunos aluminios, ¿vale? Si los comparamos con otros plásticos, las piezas reforzadas son extremadamente más rígidas que lo que estamos acostumbrados a ver.
Vale. Bueno, uno de los materiales a los que más valor se les da en esta tecnología es la fibra de carbono, ¿vale? Por sus características, una alta rigidez frente a un peso muy bajo, ¿vale? Y como hemos dicho, pues sigue siendo un filamento constituido por miles de fibras, microfilamentos de carbono, ¿vale? Ir embebidas revestidas por un pequeño termoplástico, ¿vale? Vamos a tratar ya específicamente un poco todos los materiales con los que trabaja este equipo. Como hemos dicho, al ser una tecnología que se asemeja a lo que sería el FDM, los materiales se van a seguir presentando en un formato de bobina, ¿vale? Tanto el nylon como el ónix, como todas las fibras, se van a presentar en un formato de bobina, ¿vale? En este caso, pues bueno, carbono, fibra de vidrio, Kevlar y fibra de vidrio de alta temperatura. Las piezas que trabajemos con este equipo pueden estar o bien reforzadas o bien sin reforzar, ¿vale? Todo esto es configurable a nivel de software y un poco pues en función de las características o qué es lo que se requiere del diseño a imprimir, se trabajará con unos materiales u otros, ¿vale? En principio, quedaros con que los materiales base con los que trabajas son nylon y ónix. Nylon y ónix, ¿vale? Son estos dos materiales de aquí. Nylon es un nylon convencional, es una poliamida, ¿vale? Y ónix es también una poliamida, lo que pasa que está ya reforzada con micropartículas de carbono. Por tanto, si comparamos nylon con ónix, como en estas diapositivas de aquí atrás, al estar el ónix ya reforzado con micropartículas de carbono, tiene propiedades mecánicas superiores al propio nylon, ¿vale? Tiene una resistencia a la temperatura más elevada, ¿vale? Tiene un mejor acabado superficial, es más rígido, ¿vale? Es más rígido y principalmente eso, sobre todo destacar estas dos características del ónix, que son la temperatura de deflexión y el acabado superficial, ¿vale? Bueno, las combinaciones posibles en las impresiones con esta tecnología son todas, o sea, siempre que seleccionemos un material de base o nylon o ónix podremos mezclarlo con alguna de las fibras, ¿vale? Únicamente una de las fibras, nylon con fibra de vidrio, nylon con Kevlar o nylon con fibra de carbono, ¿vale? Quiero decir, con una de las fibras que solo puede tener cargados dos materiales, o nylon o ónix y una de las fibras, o fibra de vidrio, o Kevlar, o fibra de carbono, o bien fibra de vidrio de alta temperatura. Las combinaciones, por tanto, serían nylon, fibra de vidrio, nylon Kevlar, nylon, fibra de carbono, o bien ónix en la parte de nylon. Vale. Más características de este equipo y una de las partes, digamos, entre comillas, débiles de otras tecnologías son los acabados superficiales. Los acabados superficiales con este equipo normalmente están en torno a las 100 micras de altura de capa. Por tanto, los acabados normalmente son acabados muy buenos. Los materiales con los que trabaja, tanto el nylon como el ónix, también son materiales que están preparados para prestar unos acabados superficiales buenos, ¿vale? Y un poco en función del tipo de fibra con el que esté trabajando, pues va a emplear una altura de capa u otra. Para la fibra de carbono los acabados son de 0,125 de altura de capa y para el Kevlar o la fibra de vidrio son de 0,100. Vale. Las aplicaciones de los materiales y sobre todo sus principales características, ¿vale? En este caso para las fibras, pues para la fibra de carbono principales características sería una alta rigidez, ¿vale? Una muy elevada rigidez frente a un bajo peso, ¿vale? Esto es la fibra de carbono.
En el caso del Kevlar, es un material que es muy resistente a la abrasión y tiene una muy buena absorción al impacto, ¿vale? Piezas en un proceso industrial que vayan a estar sometidas a impactos, ¿vale? A golpes, pues el Kevlar es un material que responde muy bien. ¿Vale? La fibra de vidrio pues es un material que tiene un coste relativamente bajo y aporta rigidez a las piezas suficiente, ¿vale? Como para tener características superiores a otros plásticos. Y la fibra de vidrio de alta temperatura aporta una mayor rigidez que la fibra de vidrio, ¿vale? Y tiene una matriz mejorada para condiciones extremas sobre todo de temperatura. Es un material que soporta una temperatura de deflexión más alta que la fibra de vidrio común, que la fibra de vidrio convencional. ¿Vale? Es un poco en cuanto a los materiales, todo lo relativo a los materiales. ¿Vale? Si nos pasamos a la parte de software, como ya hemos dicho, Mark4Get, fabricante de los equipos, fabricante de los materiales que hasta ahora hemos visto y fabricantes también del propio software. El software que emplea Mark4Get, ¿vale? Es un software en el cual nosotros hacemos la carga de archivos, hacemos la configuración de los parámetros de impresión, ¿vale? Y esto nos devuelve un archivo directamente para imprimir. Existen tres versiones de este software, una versión en la nube, una versión en local, ¿vale? Y una versión extendida con factores de seguridad. Pero bueno, quedaros principalmente con que este software es un software sencillo, ¿vale? Sencillo de manejar y sobre todo altamente versátil. Es un software muy versátil y que permite configuraciones muy complejas y muy extensas en la fabricación de las piezas. Cuenta con dos módulos, ¿vale? Este módulo de aquí, que es un módulo de vista interna de la pieza, ¿vale? Donde se configuran los parámetros más extensos, y este otro módulo de aquí en el cual se configuran parámetros iniciales. La parte de software quizá es la parte más importante de este equipo y es una parte que tiene un gran valor, ya que como os digo nos permite distribuir internamente a las piezas, la fibra en función de las características de esa geometría. O sea, nosotros en este software podemos definir exactamente cómo queremos que se aplique el refuerzo continuo de estas piezas, ¿vale? Podemos pues indicarles si lo que queremos reforzar son las paredes exteriores, si lo que queremos reforzar son las paredes interiores, si yo lo que quiero hacer es una disposición de la fibra en un modo isotrópico, ¿vale? Puedo indicarle la orientación que toma la fibra, la densidad de relleno, ¿vale? Y por tanto pues puedo jugar mucho con el peso de la pieza, con el tipo de refuerzo en general que yo pueda darle. ¿Vale? Como os comentaba, en esta primera pestaña de aquí del software, o en esta primera ventana, mejor dicho, es donde nosotros hacemos la carga de los archivos, ¿vale? Carga de los archivos, una primera configuración de parámetros iniciales, que sobre todo son parámetros relacionados con el primer cabezal, es decir, con la parte del plástico, y esta otra ventana de aquí es más bien una configuración de la parte del segundo cabezal, del cabezal de la fibra, ¿vale? O sea, todo lo relativo a la parte del plástico, el espesor de las paredes, pues al final el acabado superficial que va a tener la pieza, el tipo de relleno, todo esto que son parámetros relativos al plástico los vamos a configurar en esta primera ventana del software, y en esta otra ventana del software lo que vamos a configurar son sobre todo parámetros del tema de la fibra,
pues cómo disponer las diferentes fibras, ¿vale? Cómo orientar ese tipo de fibras, en qué cantidad quiero yo distribuir ese tipo de fibras. Y el software nos va a devolver pues ciertos datos, ¿vale? Pues un tiempo estimado de lo que va a durar esa fabricación, el gasto de material que yo voy a tener, tanto de plástico como de Onyx, y bueno, pues en definitiva pues es una configuración completa de lo que sería totalmente la fabricación. Desde esta parte del software directamente los archivos pueden ser lanzados a imprimir y listo. Vale, esto de aquí es la parte de software. Ya os digo, la parte de software para esta marca toma un gran valor. ¿Vale? Es un software muy versátil. ¿Vale? Y ya casi pues para terminar un poco este breve webinar de hoy, vamos a ver lo que es la impresora, ¿vale? Aunque en este caso solo nos hemos centrado y hemos enfocado a una impresora en general. Mark4Get distribuye distintos modelos de impresoras, ¿vale? Que varían entre sí, pues entre los tipos de materiales con los que trabajan, ¿vale? Y bueno, un poco volúmenes de construcción, y uno de los modelos pues incluye un cabezal láser que puede llegar a medir las piezas, hacer pequeños análisis dimensionales de estas piezas, ¿vale? Y ya como equipo más alto de la gama que ofrece esta marca, pero que aún está en fase de desarrollo y será presentado en el último trimestre de este año 2017, es un equipo de metal, ¿vale? Un equipo que va a trabajar con metal. En los próximos webinars de los próximos días veremos un poco, pues brevemente, todos los modelos que distribuye, con las características que tiene cada uno de ellos y las diferencias entre sí, ¿vale? Y hoy pues veremos un poco pues las partes más básicas de estos equipos, ¿vale? Las partes más básicas de estos equipos. En primer lugar, pues bueno, sería la base de construcción, la bandeja de construcción, esta parte de la impresora que vemos aquí. Este es el área sobre el cual vamos a trabajar. Esta parte de aquí es el cabezal de impresión. El cabezal de impresión es la parte de la impresora que se va moviendo por todo este área y va depositando el material capa a capa, ¿vale? Capa a capa. Esta bobina de aquí es una de las bobinas de los materiales con las que vamos a alimentar al equipo. En este caso es una bobina de fibra, ¿vale? Y bueno, en general los motores que van a mover a todo este eje, a todo este carro, y va a hacer que se mueva por todo el volumen, y sobre todo las dos partes importantes, bloques de tracción del filamento. Las partes es donde el filamento va a ser empujado hacia este cabezal para empezar a ser extruido, ¿vale? Esta parte de aquí sería el bloque de tracción de los materiales plásticos, ¿vale? Se empujarían desde aquí, recorrerían todo este tubo hasta llegar a este cabezal, y aquí en este cabezal es donde se fundirían, donde se calentarían, para luego poder llegar a ser depositados en esta base de impresión, ¿vale? Para las partes de la fibra, pues lo mismo, nacerían aquí en esta bobina, se cargan por este tubo, llegan hasta esta zona de aquí, y en esta zona de aquí se empujan, ¿vale? Se empujan lo mismo, llegan por este tubo hasta esta parte de aquí. La parte de la fibra tiene otra peculiaridad con respecto a la parte del plástico, ¿vale? Y es que al ser fibras reales, fibras rígidas, son fibras continuas, necesitan ser cortadas, ¿vale? En el proceso de aplicación necesitan ser cortadas. Esta parte de aquí, esta zona negra que vemos aquí, es el bloque de corte de las fibras. Cuando la impresora tiene que aportar una cantidad de fibra en una sección determinada o en una capa determinada de toda la pieza, el software previamente lo que hace es calcula la cantidad exacta de fibra que va a tener que depositar en esa capa, ¿vale?
empieza a aplicarla y en el momento en que está terminando la capa lo que hace es produce un corte en la fibra, ¿vale? De modo que en todo el proceso de aplicación de esta fibra el cabezal no se ha separado, o sea, ha estado tirando el material a la misma altura y no ha producido ningún corte, ¿vale? No ha producido ningún corte. Por tanto, lo más importante de todo esto es esa parte quizá, o sea, el no haber producido ningún corte a la hora de depositar esas fibras es lo que le da esa continuidad al aporte de material y finalmente esa resistencia y esa rigidez a las piezas. Finalmente es como si le hubiésemos introducido una lámina de la propia fibra a esa determinada capa, ¿vale? En combinación, todo eso en combinación con muchas capas es al final lo que le da a las piezas esa extremada rigidez y esas características pues, que la diferencian de otras tecnologías, ¿vale? Más partes de la impresora, bueno, pues un poco los tipos de conexión que tiene, pues vía Wi-Fi, vía Ethernet, ¿vale? Puertos USB, alimentación eléctrica y bueno, pues el interruptor de encendido y apagado. Vale, como os digo, hoy pues no veremos el equipo físicamente, pero en los próximos webinars la intención que tenemos es poder mostraros un equipo trabajando, ¿vale? Trabajando con un caso real, con una pieza real, que veamos las partes, que veamos el equipo moviéndose, que podamos ver los materiales y explicar eso, un poco los diferentes modelos que existen de esta marca y bueno, pues ir un poco viendo temas de software, temas de configuración y poder ir mostrándoos un poco más partes, ¿vale? En general esto era un poco el webinar de hoy, ya os digo, era una breve introducción a lo que es la marca, y donde hemos querido pues situarnos nosotros como distribuidores aquí en España y distribuidores también en Portugal de esta marca, un poco pues eso, situarnos principalmente, situar a la marca, tomar referencia y sobre todo quedaros eso, pues con la tecnología que se emplea, que es una tecnología novedosa, es una tecnología que mezcla en realidad dos tecnologías, tecnología FDM y tecnología CFF, materiales, el equipo y el software. Eso es un poco en general, ¿vale? Bueno, ahora en esta última parte del webinar dejamos que realicéis si queréis preguntas por el chat, si os ha quedado alguna duda, ¿vale? O si queréis aclarar algunos aspectos, podéis ir comentando y puedo ir respondiendo, ¿vale? Vale, pues en principio si parece que no hay ninguna duda, vamos a dar ya por finalizado este primer webinar de la marca, ¿vale? Daros las gracias a todos por la asistencia y esperemos veros a todos en próximos webinars con cosas más nuevas, equipos funcionando, casos reales y demás. Una pregunta por ahí de Luis.
Vamos a dar unos minutos a Luis, que ha escrito que tenía una pregunta. ¿Te gustaría saber si... Leo la pregunta, bueno, me imagino que todos la estáis viendo, pero bueno, la pregunta es que si existe una versión en local o hay que trabajar subiendo los archivos a la nube. Con este equipo, como hemos comentado brevemente en la presentación, me muevo hacia atrás en la presentación, existen tres métodos o existen tres versiones del software, ¿vale? No todos los equipos tienen la posibilidad de trabajar con todo el software. O sea, en función del modelo de impresora que tú tengas, vas a poder trabajar con la versión local o no. Todos los equipos tienen la posibilidad de trabajar con conexión a la nube, ¿vale? Pero solo algunos equipos determinados tienen la opción de poder llegar a trabajar con la versión local. En este caso, solo la impresora Mark II Enterprise y solo la Mar X tienen la posibilidad de trabajar a nivel local, ¿vale? Luego existe una versión on-premise que es una versión de pago. Es una versión de pago del software, y esa, pues si tú la compras, sí que podrías llegar a trabajar en local. Pero ya te digo, en función del modelo de equipo que tú tengas, en función del modelo de equipo que tú tengas, vas a poder trabajar con esa versión en local o no. Vale. La seguridad de los archivos que se suben en la nube. Bueno, pues en general existe un documento de confidencialidad, un documento de seguridad expuesto por la marca, donde se describe el proceso real que sufren esos archivos, ¿vale? Un poco la idea general es que esos archivos se cargan a un servidor, ¿vale? Donde se toman datos simplemente geométricos de las piezas para poder aplicar los parámetros de configuración y los parámetros de impresión, ¿vale? Nadie tiene acceso al final a esos archivos, ni esos archivos pueden ser descargados por nadie. O sea, es simplemente una carga del archivo a la nube para tomar ciertos datos geométricos, poder aplicar unos parámetros y unos perfiles de impresión y poder descargar el archivo a imprimir. Como ya te digo, existe un documento emitido por el fabricante, y en ese documento pues se expone un poco todo el proceso y qué es exactamente, a qué servidores se cargan exactamente, cómo y qué proceso siguen los archivos. De todas maneras, para evitar estos temas, existe, como os digo, la versión on-premise del software, que es una versión de pago, ¿vale? Y es una versión pues prácticamente hecha a medida para el cliente que lo necesite, ¿vale? De todas maneras, eso, las versiones que incluyen los modelos normalmente son versión en la nube o versión en local, pero solo en local pueden trabajar los modelos Enterprise y el modelo X, ¿vale? Bueno, pues si en general no hay más cuestiones, no hay más dudas, como os decía, gracias por haber asistido a este primer webinar. En los próximos días pues anunciaremos otro webinar y bueno, pues iremos avanzando un poco con la marca, con el fin de que todos podáis conocer pues un poco más profundamente la tecnología y podáis conocer sobre todo las posibilidades que ofrece. Muchas gracias por haber venido y buenos días a todos.